Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Eh, un tema poco común, pero bueno, un sistema que viene de tan lejos, desde del otro lado del mundo. Si hiciéramos un túnel, salimos en Japón. Así que eh, eso trae un montón de dificultades en el momento de compensar la distancia geográfica y la distancia cultural. Entonces, lógicamente, nosotros no podemos tomar al pie de la letra las cosas tal como las hacen o tal como las dicen los japoneses, porque, bueno, tenemos otro contexto, tenemos otra cultura, tenemos otra manera de comunicarnos. Entonces, ahí es donde se empiezan a producir algunas distorsiones que normalmente se suelen compensar con el sentido común que cada uno tiene, con un buen razonamiento y con un buen propósito. Uno lo va compensando. Pero claro, así se crean como versiones, eh, versiones personalizadas, que a veces pueden llegar a deformar, o no a deformar, a perder algunos de los elementos originales de la cultura de donde proviene esto. Así que creo que es lindo poder bucear en estas cuestiones y eso es justamente el propósito que tienen las tecnologías Hypersoft que presentamos hoy en sociedad. ¿Se ve la pantalla bien? Sí, Pepe, sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces el componente japonés. Bueno, primero, como vemos, como sabemos muy bien y como sufrimos muy bien, la competencia mundial se ha puesto feroz. China está invadiendo no solamente la Argentina con sus productos, sino que está invadiendo el mundo. Está siendo un factor muy disruptivo dentro de lo que es el equilibrio de producción en el mundo entero. Entonces es muy importante entender cómo piensan, ¿no? Eh, especialmente el concepto, un concepto que nosotros lo podemos decir, pero no es tan fácil de entender, que es la cultura confuciana. En gran medida, el poder de China y también el avance japonés que es origen en realidad del modelo chino, los chinos empezaron a desarrollarse cuando decidieron adoptar el modelo japonés, cuando después del fallecimiento de Mao Zedong, o Mao Zedong, asciende Deng Xiaoping y bueno, una de las primeras cosas que hace es ir a Japón para ver cómo es la cuestión. Bueno, de cualquier manera el confucianismo es clave de su competitividad y hay elementos de esto que no tenemos del todo incorporados porque en nuestro país no tiene este contexto, ¿no? Entonces, China se ha vuelto un espejo muy inquietante para Occidente y le tenemos miedo. Tiene una escala impresionante, tiene una voluntad extraordinaria y se expande a mucha velocidad y con mucha potencia. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros no tenemos las categorías necesarias para entender China. Incluso a terminar de entender qué es lo que es Japón, a pesar de que tenemos una imagen de algo mucho más occidental. Bueno, entonces justamente las tecnologías Hypersoft nos ayudan a cubrir esa brecha, pero desde nuestra propia cultura. Entonces, acá el tomar los elementos originales, adaptarlos a nuestra cultura, pero sin distorsionar el original. Ese es el gran desafío. Yo voy a ir despacio. Preparé mucho material, no creo que lo podamos dar todo, pero
llegamos hasta donde llegamos, así que si cualquier cosa se puede continuar en alguna otra oportunidad. Em, sí, Roberto. Sí, yo no sé si porque tengo la configuración del celular así, pero veo la mitad de la pantalla que presentás y la otra mitad tuya. No puedo poner foco en solamente la presentación en toda la pantalla. Y no tengo tampoco en el programa donde ajustar la vista, ¿viste? Eso nomás, por ahí a lo mejor es una configuración ahí de usted No, o a lo mejor es mía. creo que es algo que yo puedo cambiar, pero no sé cómo se hace. Espera, ¿eh? Espera un cachito. Vamos a hacer una cosa. Em, diseño. Acá está. Ahora, Ahora perfecto, ahí sí veo toda la pantalla completa de listo. tu presentación. Gracias. Lo he logrado. Soy un maestro de la tecnología. Qué grande. Bueno, entonces, ¿se sigue viendo? Sí, 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 se ve perfecto. Bueno, muy bien. Ahora el que no ve soy yo. Bueno. Ok. eh, bueno, no tenemos las categorías para entenderla. Desafío, bueno, la invasión de productos chinos, la poca competitividad del producto argentino y el desafío intercultural, que es la interpretación de esa cultura tan distante. Eh, y ahí en este tema de la competitividad, justamente la ATG tiene un rol fundamental. Justamente es quizá uno de los pocos protagonistas que existen con otros colegas importantes, ¿no? Como, bueno, el INTI, Sameco, y otras organizaciones bueno, que están a cargo de ayudar a la industria argentina a ser más competitiva. Bueno, el caso de Apple en China, este es un libro muy interesante de este Patrick McGee, eh, de cómo Apple, apurado por hacer mucha plata, eh, se dio cuenta que era un negocio fabricar en China y diseñar en California y fabricar en China. Y bueno, les fue muy bien al principio haciendo mucha plata, pero les regaló a los chinos no solamente la capacidad de hacer teléfonos celulares a la misma altura, sino le brindó la tecnología para hacer autos. En gran medida, el gran progreso de la industria de autos eléctricos deriva de lo que los chinos aprendieron con Apple y, eh, y también en tecnología militar. Y además están totalmente agarrados porque los proveedores son todos chinos. O sea, no se pueden ir de China. Así que tienen que seguir. Eh, entonces eso es un no conocer con quién están hablando. O sea, de ver solamente un aspecto financiero inmediato y no entender que están tratando con una gran cultura y no con simplemente unos tipos que cobran, que son mano de obra barata, ¿no es cierto? Bueno, en la Argentina también esto nos impacta muy fuerte, así que el caso del Lumilagro fue bastante sonado. Bueno, que cada vez fabrican menos termos propios y los hacen, los traen de China, ¿no? Bueno, este caso, Temu, Shein, todos lo sufrimos. ¿Cuál es el problema nuestro? No tenemos fuerza negociadora. Acá, por más que nosotros, Trump, si se le da la gana, le pone los aranceles que quiere, nosotros no tenemos esa fuerza. Entonces, bueno, hay que arreglárselas con maña, ya que fuerza no tenemos, ¿cierto? Entonces ahí también es otra utilidad de las tecnologías Hypersoft, que se dedican a la gestión del pensamiento. No es que no sepamos gestionar nuestro pensamiento, pero bueno, es una manera de optimizar esa gestión
de una manera simple, ¿no? Bueno, ya vamos entrando en tema, en esta gran diferencia entre lo que es Oriente y Occidente, especialmente las sociedades confucianas y aquellas que no son confucianas. Eh, Esto los que estuvieron en la charla anterior que di ya lo vieron, pero bueno, no importa, a riesgo de insistir, insisto. Eh, en Occidente hay está impregnado por el pensamiento dualista. Entonces ahí es donde la gestión del pensamiento para poder compensar esa tendencia dualista que tiene nuestro pensamiento, el dualismo forma parte del razonamiento. El razonamiento siempre se va manejando por oposiciones, ¿no es cierto? Es un proceso dialéctico, bueno, como decía eh, la dialéctica clásica de Hegel, ¿no es cierto? Tesis, antítesis y síntesis. Todo nuestro pensamiento funciona de esa manera. Pero ese trabajo de oposición trabaja, uno de los grandes problemas que tiene es una gran separación entre lo que es el sujeto y el objeto. Entonces, ¿qué pasa con el occidental? El sujeto objetiviza todo y se impone, intenta imponerse sobre el sujeto. Entonces logra, por ejemplo, yo tengo una idea de jardín, entonces plasmo mi idea en un jardín. Pero mi jardín evidentemente acá está respondiendo a una forma predeterminada que yo impongo, una forma top-down, ¿no es cierto? Yo de mi cabeza le impongo a la naturaleza una determinada forma. Los japoneses, en cambio, no son dualistas, tienen una complementación y un diálogo entre el sujeto y el objeto. Y quizá ese es uno de los puntos más difíciles para nosotros, poder establecer una relación, un vínculo con las cosas y con las personas eh, igualmente profundo, igualmente armónico que el que tienen los japoneses. De hecho, el Genchi Genbutsu forma parte de esta gimnasia, ¿no? De estar siempre entre el sujeto que está mirando y el objeto que es el objeto de estudio, el objeto de mejora o el problema que uno quiere resolver. También esta imagen la mostré la vez pasada, pero bueno, creo que siempre es útil. Hay una exaltación, en Occidente hay una exaltación de la abundancia. Mucho dinero, mucho recurso, mucho poder. Nos gusta eso. En cambio, en Japón hay una exaltación de lo esencial. Y todo lo que es 5S y todo lo que es just in time viene directamente de esta idea, de este concepto de cuidado, de importancia de lo esencial. Bueno, hay cuatro grandes elementos en Japón que después se combinaron con la cultura occidental. El sintoísmo, el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Estas cuatro corrientes, sí, grandes escuelas culturales y espirituales, no tienen una división tajante, o sea, hay mucha porosidad entre todas ellas y se han influido a lo largo de la historia, influido mucho mutuamente, ¿no? El sintoísmo habla mucho de la pureza ritual, la armonía con la naturaleza, el culto a los antepasados, los espíritus, las divinidades y la tradición comunitaria. Pero cuando hablo de culto a los antepasados, esto es poroso, como decía, porque pasa mucho también con el confucianismo, pasa mucho con el budismo y en gran medida también con el taoísmo. El sintoísmo es la única fuerza o sí, pensamiento o elemento que es autóctono de Japón. Después está el budismo que viene de la India, que habla de la impermanencia, del desapego, la iluminación, la compasión, meditación, etc. Y también un no dualismo fundamental. El confucianismo quizás es
aparentemente el más fácil de entender para nosotros, porque habla de un orden social, de un deber filial, de una ética relacional, educación moral y armonía jerárquica. Eso, digamos que como factor organizativo, organizador, lo entendemos. Lo que pasa es que, bueno, eso está inserto en una mística confuciana también, ¿no? Y una vivencia, una existencia confuciana que ahí es donde nosotros nos cuesta entender, ¿no? Eh, y finalmente el taoísmo, una fluidez natural, es el camino, el Tao es el camino, y hay un no dualismo funcional, el cual Tao es famoso por ese yin y yang, ¿no es cierto?, en el cual entre los dos forman una unidad, o sea, no son opuestos en el sentido de que trabajan en contra, sino que trabajan de manera complementaria. Y tanto es así que el yin contiene el germen del yang y el yang contiene el germen del yin. Entonces, los aportes del sintoísmo, podemos decir, pureza ritual, que se traduce en las famosas 5 S, respeto por los objetos, cuidado de las herramientas y máquinas, la armonía con el ambiente, la integración con el lugar de trabajo, atención al detalle concreto, ¿no? Observación directa, el Genchi Genbutsu, y la continuidad comunitaria, de realmente sentir la pertenencia grupal. Entonces, casi es un organismo, entienden el entorno productivo como un organismo. Las cosas poseen presencia, contexto y dignidad funcional. Así que eso nosotros no lo podemos encarnar tan fuerte, pero hemos visto que muchas veces el trabajador que está en una buena situación, que está, digamos, conforme con su trabajo, siente cariño por sus cosas, por sus máquinas, por sus herramientas. Así que eso también no es algo que es tan ajeno al ser humano en general, ¿no? El budismo, bueno, la compasión. Acá es fundamental eh, 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 todo lo que es este desperdicio viene del concepto de Mottainai, que viene de la compasión. Mottainai es qué lástima, qué pena, el dolor por ¿cómo se llama? Lo inútil, ¿no? Del desperdicio. Eh, Porque además, ¿por qué se entiende como compasión? Porque ese desperdicio que hacemos nosotros es algo que le estamos quitando a otro. Alguien está, si nosotros tiramos comida, alguien está dejando de comer por esta comida que tiramos, por ejemplo, ¿no? Después, bueno, el budismo tiene esta gran cuestión de la impermanencia, y eso, claro, es ese permanente, de la impermanencia y lo cíclico, ¿no es cierto? Entonces ahí entra, la mejora continua es muy hija de este concepto budista. Después, por supuesto, la atención plena, el no distraerse, el ir muy, muy al fondo de la cuestión, la observación de los procesos. De hecho, esto, ¿no? La ceremonia del té es algo absolutamente budista. Y acá la atención es absoluta, ¿no? La atención con las cosas y la atención con el invitado, con el cliente, ¿no es cierto? Y todo forma un todo, complementario y armónico entre sí. Bueno, el confucianismo, el deber, eh, la estandarización, bueno, la disciplina también, la jerarquía funcional, claridad de los roles, educación continua, la capacitación permanente, era y es el tema de la capacitación, de la educación, era una obsesión del confucianismo que se perdió mucho en la época de Mao, pero en la época de retorno al crecimiento por parte de China, se han apoyado fuertísimamente en desarrollo de las capacidades humanas. Por supuesto, la armonía social,
con la coordinación colectiva un entorno productivo, y la mejora, el autocultivo como mejora personal, ¿no? Entonces, realmente el confucianismo aporta la dimensión institucional de Kaizen. Es una ética que genera la disciplina de estándares y la transmisión paciente del conocimiento. Y el respeto por la secuencia de aprendizaje. Entonces, el estándar no aparece como una opresión burocrática, sino como una base educativa compartida. Les pido, por favor, que cualquier pregunta la hagamos, no esperemos a un espacio de preguntas, sino que simplemente surge la pregunta y me avisan, por favor. Yo no tengo la visión de todos y no sé si me van a aparecer las manitas las manitas alzadas. Así que abren el micrófono y me lo dicen. Me interrumpen directamente, sin ningún tipo de problema. A ver cómo están. Acá estamos. Eh, bueno, bien. El taoísmo. El taoísmo es realmente la base del sistema pool. Y el sistema pool es muchísimo más que lo que nosotros entendemos por sistema pool. El sistema pool no es solamente trabajar por demanda y el just in time, ¿no? En función de lo que el cliente pide, sino que es un pool sistémico, no es solamente en la producción, es de todo el sistema funciona a pool, ¿no? A energía pool. Bueno, por supuesto la fluidez, ese flujo natural es muy, muy propio del taoísmo. El vacío funcional, el vacío también tiene una parte muy, muy común con el budismo, ¿no? Esto es el que da espacio para el mirar y para adaptarse. El equilibrio dinámico, ahí el Heijunka tiene muchísimo que ver. Eh, la acción indirecta, no esa cultura, no esa dualista de acción-reacción, sino con el mínimo medio lograr, con el mínimo recurso, lograr los máximos efectos. Y finalmente la gestión como camino. Ustedes vieron que en las artes marciales, en Japón, se les ponen do al final, ¿no? Judo, karate do, aikido, kendo, ¿no? Y ese do es justamente el camino. Y los japoneses toman la gestión como un do más. Y por supuesto, hay algo que ellos tienen, esto es muy taoísta, que es no ejercer violencia sistémica, no forzar las cosas. A nosotros nos cuesta eso, porque no tenemos esa paciencia oriental, como dicen. No, a nosotros nos gusta hacer las cosas y no dejar que las cosas ocurran. Bueno, los japoneses han logrado una combinación muy inteligente del dejar que pase lo que pasa solo y hacer lo que hay que hacer. Y no desgastarse en forzar cuestiones que ocurren solas. Incluso ocurren mejor si uno no interviene, ¿no? El Entonces, bueno, vacío, perdón, sí, el vacío funcional, ¿podrías volver a conceptualizarlo? el vacío funcional es el desprenderse de todo, o sea, nada es nada. Esto es muy difícil, nos cuesta mucho. Nada es nada, todo es vacío, todo es nada. Ese es el gran concepto de vacío que también es muy común con el budismo. La idea de vaciarse, a nosotros nos cuesta mucho porque, eh, bueno, una anécdota muy frecuente, que es el de la taza de té, ¿no? Entonces que va un discípulo a verlo al maestro, entonces le pregunta, y le dice, le comenta. Entonces el maestro dice, bueno, ok, vamos a tomar un té. Entonces, bien, le traen el té, y entonces el maestro le empieza a servir té
al discípulo, ¿no? Él le sirve, y cuando ya se llenó la taza, le sigue tirando té. Y el otro dice, bueno, maestro, se está tirando el té. Y entonces el maestro le dice, cuando la taza está llena, no entra el té. Así que eso es una cosa muy típica, ¿no? Que los budistas también dicen que hay que vaciarse para poder recibir, ¿no? Para poder aprender. Así que bueno, eso es el vacío funcional. Bueno, entonces los aportes, así, resumiendo, ¿no? Muy groseramente, el sintoísmo, el cuidado contextual, los rituales, el budismo, la eliminación del sufrimiento y del desperdicio, el confucianismo, o sea, acá está la compasión, ¿no? Y el desperdicio, la eliminación del desperdicio como una consideración al otro. El confucianismo como disciplina educativa y organizacional, y el taoísmo como fluidez, no forzamiento y no dualismo. Igual, no se preocupen, esto es casi es una ilustración, porque nosotros no podemos ponernos a estudiar qué es el sintoísmo, qué es el budismo. Podemos leer un poquito, informarnos, pero entender cuál es la médula de cada una de estas escuelas y cómo están imbricadas entre sí es muy difícil. Nosotros tenemos que trabajar con nuestras categorías. Entonces, justamente ahí es donde las tecnologías Happesoft se ponen muy útiles. Bueno, respecto del dualismo, que es el mal, el peor mal, ¿eh? Hay un caso que les recomiendo mucho, un artículo que escribió el ingeniero Podadera, el sistema de producción Toyota, lo escribió por una escuela en San Francisco, Córdoba. Aquí está el link. Yo después les voy a pasar ¿cómo se llama? El PowerPoint, así que lo van a tener. Bueno, básicamente el caso, lo digo rápido, el caso de Pokémon, que habían hecho una película en Japón de Pokémon para promocionar el Pokémon. Entonces, bueno, muy bien, y los norteamericanos querían llevar esto a Estados Unidos y dijeron, bueno, ok, pongamos eh, traduzcamos la película. Bueno, tradujeron la película y fue un fracaso. ¿Y por qué? Porque no se entendía bien quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos. Y en Estados Unidos tiene que haber los buenos y tienen que estar los malos, y tiene que estar clarísimo eso, para ver por qué equipo uno se hincha en la película, ¿no es cierto? Así que tuvieron que hacer una serie de, por ejemplo, ponerles ruidos o músicas tenebrosas a los malos y alegres a los buenos. Y entonces a partir de ahí sí, en la nueva versión que hicieron, en el cual se mostraba, estos son los buenos, estos son los malos, ahí bueno, ahí sí funcionó. Pero lo curioso que el ingeniero Podadera lo pone como un desafío para entender qué pasa cuando traducimos el sistema de producción Toyota. Porque cuando traducimos el sistema de producción Toyota, nos gusta, pero automáticamente nos ponemos, la lucha contra el mal. Queremos ser los héroes que vencen el mal. Y por supuesto el mal es el desperdicio, ¿no? Entonces vamos con la muda a matar la muda, lo cual está perfecto. Pero la aproximación japonesa es distinta. No es de luchar contra, sino es de permitir las cosas buenas, ¿no? Bueno, básicamente el contraste operativo en sistema push, nuevamente el sistema push y pull acá trasciende lo que es el sistema logístico, ¿no es cierto? De aprovisionamiento de partes y bueno, de plan de fabricación. En el sistema push es combatir lo malo, prohibir lo inconveniente, culpar a las personas, castigar el error. En cambio, el sistema pull, este taoísta, budista, sintoísta, confuciano, es que facilitar lo bueno, estimular lo conveniente, mejorar los procesos sin impedir que el error ocurra. Eh,
el Pocayo que es un clásico, ¿no? Nosotros, bueno, nos gusta responsabilizar a las personas y después eventualmente castigarlas, ¿no es cierto? El japonés no, lo saben perfectamente. El Pocayo que no hay mejor corrección que el problema que no ocurrió, ¿no es cierto? Eso ustedes ya, esto es bueno, muy, muy, muy conocido. Bueno, pero nos viene, ¿no? El enanito dualista nos sale, y se los digo yo, que tengo esta sangre japonesa, esta inmersión profunda en la cultura, así todo el enanito dualista me salta de golpe, así que bueno, no, hay que estar prevenidos, hay que estar prevenidos porque lo tenemos. La visión dualista provoca un deseo de identificar claramente a los malos para castigarlos y a los buenos para premiarlos, con los sermones asociados, ¿no? Es un abordaje push que debilita los esfuerzos Kaizen, que deberían estar siempre signados por un enfoque pull. Y es demasiado común que ese abordaje push contamine los intentos de enseñar y aplicar el TPS. Quizá este es el factor que más actúa como freno de mano en la aplicación de Kaizen en los países occidentales. Bueno, tres grandes problemas de abordaje racionalista dualista. Exceso de argumentaciones y explicaciones. Somos de la perorata, ¿no? Y de convencer. Exceso de preceptos, obligaciones y prohibiciones. Y ausencia de just in time y 5S mental, conceptual y comunicacional. Nosotros podemos hacer un perfecto just in time en una línea de producción, podemos hacer 5S en un depósito, perfectamente, pero esto impregna también el pensamiento y la mente. Y ahí cuesta. Entonces, esa 5S mental, bueno, afecta a las comunicaciones. No sabemos gestionar bien las comunicaciones. Comunicamos en exceso y no comunicamos nos pasa como con los inventarios. Exactamente lo mismo. Comunicamos demasiado lo que no es necesario y omitimos de comunicar lo necesario muchas veces, ¿no? Los sobrestocks y los faltantes. Entonces, es muy, muy bueno tomar conciencia de que también tenemos que trabajar en unas 5 S mental, conceptual, comunicacional. 5 S Hypersoft, básicamente. Bueno, vamos rápido con esto. El pensamiento va muy grosero. Sí, ser claro en lo que queremos comunicar, claro que sí. Bueno, el pensamiento cartesiano, en una cosa muy grosera vamos a poner pensamiento cartesiano por un lado, que podríamos hacer aristotélico cartesiano por un lado y pensamiento japonés por el otro. Entonces, por supuesto, en el pensamiento cartesiano está la primacía de la razón, el razonamiento y la dialéctica. Esto tiene una gran ganancia y tiene un gran costo. La gran ganancia fue el factor de dominio del mundo que lograron los occidentales, que logró en su momento Europa y después continuado con Estados Unidos. Un desarrollo científico y técnico sin precedentes. Ese dualismo que genera esa división tan tajante entre el sujeto y el objeto, fue un factor de progreso científico impresionante, porque esa capacidad de objetivar, ver las cosas con una visión de objeto realmente, permitió eso. El desarrollo, los chinos y los japoneses, los chinos especialmente, los chinos y los indios, tenían un conocimientos científicos y técnicos colosales. Desde el cero, y la India con el cero, y la matemática, el álgebra, y nosotros le hablamos de los números arábigos, son números indios, son sánscrito. Los chinos con la pólvora, la brújula,
¿Y por qué no progresaron? Y porque no tienen esa capacidad de esa separación del objeto. El problema del objeto después queda demasiado separado de uno. Entonces uno no quiere las máquinas, no le importan los procesos. Y bueno, esta es la ganancia, el desarrollo científico. El costo, muy grande, discordancia entre la teoría y la vida diaria. Entonces ya el, el argentino, más todavía, pero el occidental en general, eh, eh, tiene tiene separado lo que se dice de lo que se hace. Saben que no se puede hacer lo que se dice y que hay que decir más de lo que se puede hacer. Después que salga lo que se puede pasar. Hay esa cosa de la utopía, ¿no? Entonces pongamos la utopía y después hacemos lo que podemos. El mejor ejemplo es las normas ISO. Tenemos las normas ISO ahí en el cielo, ¿no? Y después la realidad bueno, eh, lo saben bien, ¿no es cierto? Después, otra cosa tremenda, que es una muda horrenda, que es tapar el sentido común, ahogar el sentido común, lo cual genera desconfianza en el sentido común. Hay un desprecio por el sentido común. El sentido común no en el sentido de creencias comunes o paradigmas, no, sentido común en el sentido de la capacidad natural de razón que tiene el ser humano por tener un cerebro humano. Entonces, al desconfiar en el sentido común, se pierde un patrimonio extraordinario. De hecho, en el sistema de producción Toyota, ustedes saben que una de las grandes fuentes es justamente la gente más común, menos educada que nosotros, que tenemos los posgrados y los no sé qué, mucho, logramos que esa gente genere ideas incluso mejores de las que podemos generar nosotros. Y eso es porque están usando ese sentido común. Además, el sentido común es lo que permite el diálogo, ¿no? Interdisciplinario, intercultural, intergeneracional, en fin, y transdisciplinario. Entonces, esa compartimentación que vemos en las organizaciones argentinas y occidentales también derivan de esta manera de pensar, ¿no? Dualista. Bueno, en cambio, en el pensamiento japonés hay una primacía de la conciencia interior, que incluso es silenciosa, no es que no se argumenta, no se explica, no, hay una conciencia. Entonces, bueno, el costo, claramente, una adopción mucho más tardía de la ciencia y la tecnología. Eh, pero la gran ganancia, conexión conservada entre las teorías y la práctica. Incluso saber que es necesario estar vinculando permanentemente, comprobar la teoría con la práctica. El ciclo PDCA y el ciclo PDCA y el Genchi Genbutsu, por ejemplo, son la encarnación de lo importante de ir a ver y comprobar, ¿no? Después, el sentido común potenciado por la ciencia. Porque está buenísimo, buenísimo que ese sentido común, que es un patrimonio del ser humano, no importa lo que haya estudiado o no haya estudiado, cuando está potenciado por la ciencia, Dios me libre. Y finalmente, bueno, esta confianza creciente en el sentido común. Es lo que permite el fondo que permite la generación de sugerencias y de ideas de mejora. Entonces, en el sistema Toyota vemos que los japoneses generan un puente entre este pensamiento occidental y el pensamiento japonés. Y consiguieron ambas ganancias. Bueno, muy rápido esto. Esta es la patogenia del costo occidental, ¿no? Arriba la lógica, lo primero la lógica racional, después la reducción de la realidad a argumentos, después eso genera una gran capacidad analítica. Pero esto nos obliga a generar sistemáticamente pares de opuestos. Esto hace la instalación del dualismo como modo de pensamiento. Esto nos lleva a opciones obligadas entre opuestos. Esto nos lleva, es una
boca riverización de la realidad. Todo lo vemos en términos de Boca River, ¿no? Exclusión es la fábrica de grieta. La fábrica de la grieta, el dualismo. Bueno, exclusión de la otra mitad de la realidad. Ortega y Gasset hablaba de la, ¿cómo se llama? Hablaba de hemiplegia mental. Él decía hemiplegia moral, pero bueno. Esto permite y promueve la construcción de utopías y relatos y por supuesto pone en el tope la teoría. El problema es que nosotros al creer que la teoría es lo que importa, después tratamos de hacer caber la realidad en la teoría. Y bueno, entonces ahí esto vuelve cierra el ciclo de la supremacía de la lógica racional y retomamos el círculo vicioso. Bueno, tiene muchas consecuencias, incluido el autoritarismo y el maniqueísmo que mencionaba el ingeniero Podadera cuando en su artículo sobre el sistema de producción Toyota. Mucha arbitrariedad también, dogmatismo y conflictos. Bueno, listo. Esto es, a ver, ¿qué es lo que los japoneses no nos dicen? Bueno, esto no nos lo dicen, porque ellos viven en ese ámbito. Entonces, primero no sabrían cómo explicarlo bien. Y segundo, les parece totalmente inútil, les parece muda, muda total. Están explicando esto si ya todo el mundo lo sabe. No es que lo sabe, lo hace, lo siente, lo tiene en el ADN. Bueno, a nosotros lo tenemos que incorporar así, racionalmente, al estilo cartesiano, lo tenemos que meter en el eje de coordenadas nuestro, porque si no, no lo entendemos. A nosotros hay que explicarnos. Bueno, vamos con las tecnologías Hypersoft. Las llamamos, ¿por qué las llamamos Kaizen 5.0? Cuando hoy estamos hablando de industria 4.0, ¿no? Entonces, decimos 5.0 porque la mente tiene que estar por delante de la última tecnología disponible. Porque la tecnología está al servicio de la persona. Y hoy, con el tema de la inteligencia artificial, entonces, está a la orden del día. Así que hay que estar esperando la tecnología y no estar corriendo detrás. Por eso que tenemos que estar en posición, en modo 5.0, para trabajar bien, eh, inteligentemente con la tecnología 4.0. Tanto es así que cuando yo creo que ya muy pronto va a haber y de hecho sí se está hablando de industria 5.0 con este boom, ¿no? de la inteligencia artificial, vamos a tener que hablar de Kaizen 6.0. Así que, bueno, queda aclarado esto para de por qué ese número, ¿no es cierto? A ver. Bueno, vamos bien por ahora. No los quiero cansar tampoco, ni atosigar con palabrería, o sea, todo lo contrario, todo lo contrario de lo que estoy diciendo. Yo hago de salón de té inglés y no de casa de ceremonia del té. Bueno, vamos a ver un poquito cómo surgen, ¿no? Cómo va surgiendo la tecnología Hypersoft. Se puede entender la historia de la tecnología como una progresión que va de una búsqueda sí, una búsqueda de transformar la materia, primero, como lo básico, las primeras herramientas, hacia la organización del trabajo. Acá ya empieza el concepto de soft. Después hacia la gestión sistémica, que es cuando se instala, ¿no? las tecnologías de gestión. Y finalmente a la gestión de la cognición, la cultura y la motivación humana, que es justamente el ámbito de las tecnologías Hypersoft.
La hard, entonces, transformar físicamente la materia en la energía, ¿no? El fuego, la rueda de la imprenta, la máquina de vapor, electrificación, computadora, internet, robótica. Entonces, el objetivo es ampliar la capacidad material de acción. Después tenemos una gradación de tecnologías soft, tecnologías blandas, como se suelen llamar. A mí no me gusta blando porque blando no es la traducción de soft. Pero bueno, lo podemos decir como nos guste más. Referentes, ¿no? De las tecnologías soft 1.0. Platón, Genofonte y siglos después Adam Smith. Con conceptos como la diferenciación funcional, la división del trabajo, básicamente, la coordinación, la especialización, la productividad. Los tres trataron esa cuestión desde distintos ángulos. Entonces, en la organización del trabajo aparece como una de las primeras tecnologías de gestión claramente establecidas. Adam Smith es el que postula el ejemplo del alfiler, ¿no es cierto? Que todos conocemos. Bueno, las tecnologías soft 2.0. Los referentes son Taylor, Ford y Singer. No se habla mucho de Singer, pero es extraordinario el trabajo que hizo este tipo en estandarizar el trabajo. Es un claro antecedente, es previo a Ford, pero realmente es increíble aparte, explotó la eficiencia del trabajo, explotó con Singer. Eh, Porque además ellos supieron combinar lo que es la técnica de producción y la técnica comercial. Bueno, es notable. Si quieren leer algo, hay bastante información en Internet. Los conceptos de esta época: estandarización, métodos y tiempos, control de variabilidad, producción en masa, repetibilidad. Y el objetivo, maximizar la eficiencia mecánica. O sea, es como la gran multiplicación de aquellas herramientas hard, ¿no? Soft 3.0. Esto ya es de posguerra, con la USE, el sistema de producción Toyota, la gestión total de la calidad, la ISO. El concepto de calidad plasmado por la asociación, ¿no? La organización ISO, es típicamente una tecnología soft, una tecnología de gestión 3.0. Los conceptos Kaizen, Just-in-Time, calidad total, aprendizaje organizacional, inteligencia distribuida, eliminación de desperdicios, etc. Es lo que realmente más familiarizados estamos. Entonces, optimizar sistemas complejos mediante la observación y el aprendizaje continuo. Tecnología soft 4.0. Bueno, acá es donde se agrega toda la cuestión digital, ¿no? Siemens, SAP, la misma Toyota, la industria 4.0, la IoT, acá está. La IoT, automatización inteligente, inteligencia artificial, gemelos digitales, analítica, objetivo. TPS 4.0, que hoy nadie que quiera hacer, implementar Lean Manufacturing o sistema de producción Toyota, puede ignorar la realidad 4.0 que vivimos, ¿no? Encima, bueno, con lo económico que son las herramientas, los instrumentos, los recursos tecnológicos. Bueno, sincronizar la información, procesos de decisiones, y la fábrica comienza a funcionar como un sistema nervioso digital integrado. Sensores que generan datos, la analítica interpreta esos datos, el gemelo digital representa el sistema, la plataforma adaptativa coordina respuestas y ajustes. Bien. Por supuesto que es detrás de las tecnologías 4.0 soft, ¿no? Están las 3.0, que son la base de todo. No ha cambiado
por ejemplo, el ciclo PDCA que aparece con el Kaizen no cambia por la aparición de la tecnología que sea. No, no, no. Bueno, y las tecnologías Hypersoft, que le ponemos este 5.0 por los motivos que ya les comenté, es la gestión de las dimensiones cognitivas, culturales y motivacionales. Los referentes, bueno, Toyota, Kei Abe, Takao Kasahara, Richard Lebovitz, Paolo Gallarati, son de distintos ámbitos. Anirudh Patel y Fernando Ortega. Conceptos: motivación humana, arquitectura cognitiva, cultura operativa, sentido y propósito, coordinación ética, integración humano-inteligencia artificial y sistema de protección Toyota 5.0. Entonces, el objetivo es armonizar la inteligencia técnica, cultural, ética y trascendental, incluyendo el mismo sentido de la vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos hablan de Ikigai y qué sé yo, ese sentido de trascendencia no es algo que está en las nubes, es algo que está en la realidad, es lo que propone el Ikigai, ¿no es cierto? En el trabajo concreto, ¿no? Eh, en el mismo servicio que implica el trabajo está la trascendencia. Bueno, Aristóteles es el primer, quizá el creador de las tecnologías Hypersoft. La lógica de Aristóteles es un descubrimiento, un desarrollo tan trascendente que junto con esta separación sujeto-objeto es el factor del desarrollo científico. Entonces, este pensamiento Hypersoft, o sea, gestión del pensamiento, apareció, bueno, a través de la descripción de las categorías, los silogismos, la clasificación de las falacias, lógica formal. Toda la ciencia, todo el desarrollo del pensamiento occidental está basado en este coloso de nuestra historia, ¿no? Entonces, acá Aristóteles logró estabilizar, organizar y gestionar los procesos del razonamiento. ¿Cuál es el único problema? Que se queda todo en el razonamiento. Y acá aparece una queja, un reproche que le hace Blaise Pascal, a René Descartes. Le dice en la famosísima frase: el corazón tiene razones que la razón no entiende. O sea, con todo ese aparato que construye Descartes, bien racionalista, Pascal se lo tira abajo, en el sentido, ¿no? Te estás olvidando de la parte más importante de toda, que es el sentimiento humano, que finalmente es lo que manda. Uno hace lo que tiene ganas, lo que le apasiona, lo que... El pensamiento después es una cosa muchas veces para justificar por qué uno sigue el camino de pasión que lo va llevando por la vida, ¿no? Esto progresa con Kant, con las categorías cognitivas, los marcos interpretativos, estructuras a priori, etc. Bueno, a partir de ahí vienen las ciencias cognitivas, eh, con Chomsky, generativismo, ciencias cognitivas, neurociencia, lingüística, constructivismo, psicología. Y la IA aprende de acá, después se desarrolla de una manera totalmente distinta, pero no importa. Y los conceptos son gramática generativa, que está en la base del sistema Hypersoft. Las estructuras innatas, el procesamiento predictivo, modelos internos, percepción activa. Después viene la exploración profunda de la mente, ¿no? Freud, Jung, Piaget, el inconsciente, las estructuras simbólicas, el aprendizaje, desarrollo cognitivo, construcción de significado. Pero nuevamente acá, nosotros que nos gusta compartimentar todo, entonces Freud es para el diván, ¿no? Entonces vamos al diván
y decimos que esto, que lo otro. Ahora no está tan de moda como antes el psicoanálisis, pero la Argentina, bueno, hemos sido, creo que seguimos siendo una de las capitales mundiales del psicoanálisis. Pero bueno, es para el diván. Después vamos a la fábrica y la fábrica, bueno, es otro problema. Ahí nos manejamos como nos va saliendo. Pero el inconsciente siempre está, no es que se fue el inconsciente. Eso también requiere una gestión. Después viene el tema de los paradigmas, ¿no? Ya se entiende como fenómenos. Acá es muy interesante Kuhn con los paradigmas científicos. Entonces, el sistema japonés trasciende de todo lo que puede ser un paradigma, porque va a lo que es la realidad contante y sonante del Genchi Genbutsu. No importa el paradigma científico. Importa si es muda o no es muda, eso es lo que importa. O sea, si aporta, si genera valor o no genera valor. El resto es un problema de, podemos construir el paradigma que se nos dé la gana. La dimensión ética humana, derechos humanos, bioética, derecho internacional, derecho laboral. Bueno, ¿para qué sirve? Las tecnologías Hypersoft permiten gestionar directamente el pensamiento aplicado a la producción mediante herramientas simples, intuitivas y operacionalizables. Y está basado en cosas que no cambian. Entonces, no importa el paradigma científico o industrial que haya, no tiene ninguna importancia. Lo que importa es trabajar sobre las cosas que no cambian y la realidad cambiante, bueno, vamos aplicándola en función de lo que convenga. Herramientas simples, intuitivas y operacionalizables. O sea, no, no tenemos que, para gestionar nuestra mente, no tenemos que ser neurocientíficos, ni psicólogos, ni ningún especialista, ni lógicos, ¿no? Lógicos en el sentido de especialistas en lógica, ¿no? En silogismos. No, tenemos que justamente acá trabajar con ese sentido común bien orientado por la ciencia. Eh, ¿Por qué esto lo podemos decir con tanta asertividad? Porque el trabajo del ingeniero Casajara, que es sobre básicamente donde está basado todo esto, es las cosas, estas cosas que nosotros decimos, estos principios de los que estamos hablando, se aplican sistemáticamente, funcionan sistemáticamente en una variedad inmensa de industrias, muy variadas. Todo esto, y en todas funciona no solamente el tipo de industria, el país, la cultura. Bueno, entonces, cuando uno ve que una cosa funciona acá, funciona en la Luna y funciona en Marte, ah, bueno, uno dice, esto más o menos tiene pinta de funcionar en el universo entero. De hecho, bueno, eso es por eso tenemos esta confianza de haberlo visto ocurrir, haber visto los mismos patrones en lugares tan distintos, ¿no? Bueno, entonces, las tecnologías Hypersoft integradas con el ciclo PDCA facilitan el aprendizaje, alinean la percepción, facilitan la comunicación y la coordinación, reducen la fricción cognitiva, alinean la acción, fortalecen la cooperación y aumentan la adaptabilidad, sin deformar el original. Y no requieren especialización ni en psicología, ni en lingüística, ni en neurociencia, ni en filosofía, ciencias morales, derechos o la ciencia que sea. Nuevamente acá va el sentido común protegido por un contexto científico. Básicamente la parte más científica de todas dentro de lo que es el manejo de tecnologías Hypersoft es ni más ni menos que el uso del método científico en la mejora, que es el ciclo PDCA.
y son utilizables individualmente, colectivamente, interculturalmente, transdisciplinariamente y transgeneracionalmente. Entonces, permite generar una amalgama de ese entramado que es una empresa, ¿no? Por supuesto que también facilita la interacción entre personas, procesos, culturas, sistemas digitales, automatización y inteligencia artificial. Entonces, resumiendo, la evolución tecnológica va de la fuerza física a la organización del trabajo, después a la gestión sistémica y finalmente hacia la gestión de la conciencia operativa. Entonces, está bueno darse cuenta que el principal cuello de botella no es solamente técnico, sino cognitivo, cultural, ético y motivacional. De hecho, todo el mundo, todos nosotros lo sabemos, sabemos la importancia de la cultura. El libro que escribió Formento justamente está dedicado a este tema, así que todos somos muy conscientes de esta problemática. Bueno, acá un recorrido, ¿no? De cómo se parte de lo tangible a lo intangible. Y lógicamente, cuando llegamos al terreno Hypersoft es lo más intangible de todo. Es como si esto fuera tierra, la roca, y esto fuera el agua que se mete por todos lados. Bueno, esto sería el aire, que es invisible, pero se lo conoce por sus efectos y además es imprescindible para la vida. Eso no quita que el agua y la tierra no sean importantes, ¿no? Pero bueno, a cada uno la parte que le toca. Bueno, muy bien. ¿Estamos bien hasta ahora? Vamos a ver la arquitectura. ¿Cómo están estructuradas? Están estructuradas así. Hay un techo con los principios, pero son principios en el sentido de un marco axiomático, no principios como los de, por ejemplo, que son principios normativos, como los que da Likert, ¿no? Likert habla de, estos son los 14 principios de Likert. Basa tus decisiones de gestión en una filosofía a largo plazo, a expensas de lo que suceda con las metas a corto plazo. Principio 1. Principio 2. Utilizar tecnología fiable que haya sido probada. Principio 3. Utilizar controles visuales con el objetivo de los problemas no queden escondidos, de que los problemas no queden. Y así sucede. Son más normativos, son principios normativos, casi principios morales. Bueno, estos principios Microsoft son principios que no tienen nada que ver con la moral, ni con la prescripción de nada. Son hechos axiomáticos. Son 7, después si llegamos los vamos a ver. Después hay herramientas funcionales, el PDCA cognitivo, los elementos clave del negocio, Just in Time y 5S conceptuales, y el Hoshin Candy, la parte Hypersoft del Hoshin Candy, porque el Hoshin Candy tiene la parte hard también, que es la parte de datos duros, ¿no es cierto? Todo lo que son los KPI que hay que manejar en un Hoshin Candy son la parte dura de la gestión Hoshin. Pero hay toda una parte Hypersoft, hay una parte soft, que son tecnologías de gestión convencionales, y después hay una parte Hypersoft, y dentro de esa parte Hypersoft, el componente central es el Nemawashi. El Nemawashi que queda ahí como flotando en el aire como lo menos importante. Y claro, Occidente, ¿qué hace? Occidente traduce el Hoshin Candy en OKRs. Y hay una pérdida colosal. Eh, Cuando formalmente es prácticamente lo mismo. Bueno, herramientas funcionales. Herramientas estructurales. La pirámide de competencias, la casa Toyota 5.0, la casa Hypersoft y la estructura sistémica del negocio. Los niveles de aplicación
trascendental, cognitivo, cultural, moral y trascendental. Y después hay condiciones, son como el piso de la casa Toyota: no dualismo, respeto por el otro, respeto por lo otro y el concepto de Mottainai. Vamos a los principios. El principio 1, principio de tensión-resolución. En todo organismo vivo, el equilibrio, homeostasis, es el resultado de la resolución de tensiones a través de un vehículo que la posibilita. Esto lo vimos en la charla pasada. Entonces hay un equilibrio que siempre tiene que estar mantenido, pero que se desequilibra. Hay ganancia o pérdida de algún elemento que hay que descartar o hay que incorporar. Entonces hay un doble momento, uno de tensión y hay otro de resolución. Y esta resolución se ocurre a través de un vehículo. Entonces, si la tensión es el deseo de comer, el deseo de alimentarme o la necesidad de alimentarme, el vehículo puede ser un guiso, un guiso de lentejas, por ejemplo, eh, y la resolución es esa desaparición de la tensión porque ya volví a mi equilibrio, ya estoy alimentado. Entonces, vamos a ver que en el sistema usamos siempre este código de colores: el celeste como resultado, el rojo la tensión, el verde la resolución y el amarillo, el color oro, el premio. Falta acá el azul oscuro, que es el que usamos para las condiciones de base, pero acá, bueno, no corresponde, no aplica, como dicen, ¿no? Bueno, el principio 2, principio de deseo-satisfacción. Prácticamente es un calco. Todo negocio es resultado de la satisfacción de un deseo a través de un valor. Esto no va a haber situación tecnológica ni nada que cambie esta realidad. Todo negocio es resultado de la satisfacción de un deseo a través de un valor. Hablando de cómo funciona en el negocio, el mismo principio de tensión-resolución funciona en el negocio con yo quiero, tengo hambre, deseo comer, tengo una milanesa y me satisface. La milanesa, las lentejas, lo que sea, ¿cierto? O sea, es prácticamente lo mismo que esto, pero aplicado a una utilización para un negocio. Bien. 3, principio de reciprocidad. En un negocio siempre va para los dos lados la satisfacción. O sea, porque no solamente yo estoy satisfaciendo a mi cliente, sino que el cliente, yo estoy haciendo de cliente a mi cliente, de cliente secundario a mi cliente, porque el cliente me paga y me satisface a mí. Entonces hay una mutua satisfacción que se produce, una corriente que tenemos que buscar siempre que esté equilibrada, que no se vaya ni muy para un lado ni muy para el otro, porque el negocio se hace inviable en cualquiera de los dos sentidos. Pasa muchas veces que la angurria que uno puede tener por tener la plata, que mucha plata y ya me haga descuidar al cliente. Bueno, a la larga sabemos que eso es dañino para la empresa, salvo que tenga mucho poder y tenga, bueno, la vaca atada. Entonces ahí, bueno. Bueno, este principio de reciprocidad hay que tenerlo siempre presente, pero después trabajamos con la fórmula simplificada, pensamos en la satisfacción del cliente, porque la satisfacción nuestra va a venir sola. Principio de recursividad jerárquica. Todos los negocios responden a una única estructura de deseo-satisfacción, ¿no? Deseo-satisfacción, esta, que se replica verticalmente en todos los niveles de la organización y de la sociedad, y horizontalmente entre todos los intervinientes de los intercambios, dando lugar a una estructura reticular de tipo fractal. Esto es muy útil tenerlo en cuenta y muy presente cuando pensamos en el cliente interno. Entonces, el cliente interno trabaja con proveedores y clientes. Y bueno, va sucesivos. Supongamos que estos fueran los procesos que van ocurriendo, los procesos reales.
Esto en cada proceso de un proveedor, un cliente, un proveedor, un cliente, un proveedor, un cliente, un deseo, una satisfacción, deseo, satisfacción, que cumple la expectativa de una instancia superior, que a su vez, por ejemplo, esto es muy visible en distintos estratos de ensamblado, ¿no? Que puede haber ensamblados más simples y complejos hasta al armado final, ¿no? Pero ese es un ejemplo entre tantas cosas. Hay muchos de estos deseos y satisfacciones intangibles, pero que están. Bueno, principio de simultaneidad. No se considera mejora Kaizen, aunque esto es contraintuitivo, pero créanme, es así, funciona, digamos. No se considera mejora Kaizen a un cambio que no involucre simultáneamente todas las variables de satisfacción del cliente: calidad, precio y delivery. ¿Por qué? Porque si es fácil, se hace más rápido. Si se hace más rápido, automáticamente, solo, sin hacer nada, tenemos más outputs y tenemos más productividad. Si es más fácil, se hace más estable y eso me permite, me mejora la calidad. Entonces, este esquema de producción-satisfacción, ¿no? Por un lado tenemos del lado de la empresa, tenemos los factores de satisfacción y del lado del cliente tenemos las variables de satisfacción. Entonces, el output, la productividad y la calidad, a través del despacho se me transforma en delivery. La productividad tiene su costado de implicancia en el costo y impacto en el precio. Y finalmente, calidad, calidad, calidad. Hacer calidad, entregar calidad, percibir calidad. Entonces, hay un mito que dice que esto es imposible. Calidad, precio y rapidez no se puede. Yo puedo bueno y rápido, pero va a ser caro. Puedo barato y rápido, pero va a ser malo. Puedo bueno y barato, pero va a ser lento. Bueno, barato y rápido es imposible. Bueno, esto se dice mucho. Y la verdad que desde el punto de vista racional tiene lógica. Bueno, veamos un poco los factores cuantitativos. Estos dos son factores cuantitativos y este es un factor claramente cualitativo. Lo mismo con esto, ¿cierto? Cuando un proceso se facilita, se acelera de manera natural. Esto produce un aumento del output y de la productividad junto con una disminución concomitante del costo. El factor cualitativo, ¿no? Tanto la calidad producida como la calidad percibida, mejora simultáneamente con los dos factores cuantitativos anteriores por tres mecanismos complementarios. Primero, la observación y optimización del proceso utilizando el ciclo PDCA que hubo que hacer para facilitar ese proceso. Después, por la estandarización que surge como consecuencia de la implementación del ciclo SDCA que aplicamos después del proceso de mejora. Sí, después compartimos, sí. Estandarización. Bueno, y adición, esta es la más maravillosa, la adhesión natural al camino más fácil, que es la ley de economía de esfuerzos. Una vez que encontramos, por ejemplo, ¿no? Le ponemos a un operador, le ponemos un asistidor, nunca va a trabajar con la mano pelada. Eso bueno, es sentido común. Entonces, bueno, se puede, bueno, barato y rápido. Magia, señores. Magia no es pensamiento bien aplicado. Es muy difícil facilitar, pero por supuesto, ¿no? Que muchas veces no se puede lograr esta maravilla, esta magia, porque el problema es más acuciante, ¿no? Entonces, circunstancialmente podés necesitar privilegiar una variable por sobre las demás. Por ejemplo, un problema de calidad podés
necesitar sí o sí sacrificar. Eh, el caso de, bueno, el acelerador con Toyota, ¿se acuerdan? El caso ese que queda trabado el acelerador y los airbags de Takata, por ejemplo. Bueno, cuando yo no voy a pensar en costo. Yo, al costo que sea, yo hago el recall, arreglo y trato de apagar ese incendio. Pero bueno, el trabajo no es eso no es mejora continua, eso no es Kaizen. Kaizen es esto. Lo otro es, bueno, una medida que uno toma para, bueno, resolver una cuestión urgente. Principio de temporalidad. En última instancia, toda mejora debe poder expresarse operativamente como reducción del lead time. Entonces, si yo, muy bien, Daniel, perfecto. Este, eh, Hay un deseo, una satisfacción. Todo negocio funciona así. Si yo llevo a la mitad el lead time, yo puedo hacer el doble de plata si acorto este tiempo del deseo de la satisfacción. Entonces, esto de acortar el lead time un 50% me permite aumentar la ganancia un 100%. Esto está supeditado, por supuesto, a mi mercado, ¿no? Porque ya, bueno, sabemos que... Entonces, a, a la vez que estamos mejorando nuestra capacidad de producción, tenemos que estar aumentando nuestra capacidad de venta. Y esto lo dice Taichi Ono, ¿no? Lo que todos controlamos es la cronología desde el momento del pedido del cliente hasta que cobramos. Durante el proceso, todos estamos reduciendo ese tiempo y eliminando el desperdicio que no añade valor. Esto está en el libro de Leiker, el Toyota Way, ¿no? Si una mejora me alarga el tiempo, estamos hablando de que eso es una medida y no una verdadera contramedida. Una medida que hubo que tomar por algún motivo. Pero eso no mejora globalmente la competitividad. Ese es el caso, ¿no? Jeffrey Eicher también lo dice en la misma página. Cuando los tiempos totales, lead time, se reducen y el interés se centra en flexibilizar las líneas de producción, se consigue una calidad más alta, una mejor respuesta al cliente, una mejor productividad y una mejor utilización de la maquinaria y del espacio. Bueno, y el último es el principio de facilitación científica. El único modo profesional de facilitar un proceso es mediante la utilización del ciclo PDCA asegurado por el ciclo SDCA. Facilitar es la manera de lograr los tres objetivos al mismo tiempo, pero la única manera de facilitar es a través del ciclo PDCA asegurado por el ciclo SDCA. Porque facilitar es muy difícil. El proceso puede acelerarse deteriorando la calidad, puede reducir los costos locales aumentando los desperdicios globales, puede automatizar las tareas incrementando los errores, las esperas o los retrabajos. Puede incluso aparentar eficiencia, mientras destruye el flujo total del sistema. Entonces, la facilitación auténtica requiere entonces un pensamiento y un método de trabajo riguroso e inequívoco. Exclusivamente esto. Acá, bueno, la correspondencia entre la investigación científica y el PDCA es prácticamente lo mismo que ocurre en uno y en otro. Este es muy lindo, este que lo plantea Masaaki Imai en el libro Kaizen, es el ciclo PDCA maestro. Si todo negocio es la facilitación perdón, la satisfacción de un deseo a través de un valor, lo más importante es entender el deseo y encontrar cuál es el valor que va a actuar como vehículo de ese deseo, vehículo de satisfacción. Entonces, el plan en el PDCA maestro es el diseñar. El do es el hacerlo. Lo diseñé, bueno, ahora lo hago.
El cheque es venderlo. Porque aquí yo voy a voy a comprobar si esto estuvo bien. O esto. Puede haber estado esto bien y esto mal. Sí, tranquilamente. Eh, si esto está bien hecho, si está bien diseñado, esto seguramente va a ocurrir bien. Pero bueno, no importa. Hago el check, y en función de esto investigo para actuar, ¿no? Acá viene la acción, que es que dejar fijo ese diseño por un periodo y o si no, otra vuelta de tuerca con el PDCA maestro. Por supuesto que hay un PDCA maestro y hay un SDCA maestro también, ¿no? Pero todas las acciones de una empresa están supeditadas al valor. Y el valor está supeditado a esa mirada del cliente, ese estudio del cliente y ese trabajo de diseño, investigación y desarrollo, diseño, ingeniería, fabricación. Entonces, por supuesto, tiene una integración directa con el marketing. Entonces, entender el marketing como una realimentación del sistema y no como bueno, técnicas de venta, ¿no? De conocer el mercado y de ver cómo vender. No, el marketing, esto lo sabemos muy bien, tiene que alimentar la investigación y desarrollo para generar un buen diseño, una buena ingeniería y, bueno, un buen proceso. Bueno. Vimos que teníamos arriba, tenemos los principios, estos son los principios, los 7 principios. Ahora tenemos la columna izquierda, las herramientas funcionales, la fisiología del Kaizen Hypersoft. Pero bueno, estamos prácticamente al final del momento. Les muestro cuáles son, no tenemos tiempo de... el- el- la primera es bueno, las herramientas funcionales son la fisiología de Kaizen Hypersoft. Entonces acá está el PDCA cognitivo, que funciona de esta manera, con 3 momentos del pensamiento. Después, eh, bueno, más desglosado en detalle, la P es la más incomprendida y la más, lo saben muy bien ustedes, y que la que más trabajo da lograr disciplina con esto. Bueno, este es el PDCA cognitivo. Después está los elementos clave del negocio. Funciones del just-in-time, producción orientada por negocio, producción del flujo. Funciones del JIDOKA, aseguramiento de la calidad del proceso, control visual, tanto de las cosas como de la información. Los que hicieron el curso de la Universidad de Belgrano, ya lo saben muy bien. Funciones de estandarización, buen cuidado de la casa y los habitantes, 5S, que implica 5S y mantenimiento, de la casa y los habitantes, ¿no? Organización efectiva de las personas, supervisión estratificada, capacitación de operarios en 3 pasos, aula, dojo, on-the-job training, capacitación de ingenieros de profesional. 3, just in time y 5S conceptuales. 4, Hoshin Kanri y Nemawashi, construcción previa de consenso y alineamiento sincero entre personas. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona como una circulación permanente de explicaciones y de acuerdos. Acá hay todo un checklist para hacer el Nemawashi, que es el componente Hypersoft de Hoshin Kanri, pero bueno, no tenemos tiempo de verlo. Después están las herramientas estructurales, la anatomía de Kaizen Hypersoft, con la pirámide de competencias, la aplicación concreta, propósito, estrategia, táctica, operaciones, que implican un qué, un cómo, un por qué y un para qué. La casa Toyota 5.0, que es la brújula para gestión de las operaciones, ubicar todo dentro de la casa Toyota. Esta es la versión clásica, esta es la versión conceptual, qué, cómo, en qué condiciones y para qué. Y la operativa, flujo de valor, aseguramiento del flujo, prerequisitos operativos. Y como ven, la codificación de colores sigue siempre permanente, ¿no? Es la atención, la resolución y las condiciones en las que funciona, la estandarización.
Los elementos claves que vimos dentro de la casa Toyota funcionan de esa manera. Y la casa Hypersoft, bueno, no tengo tiempo, no tenemos tiempo, no los quiero cansar. Este, visión sistema detalle, condiciones de base. Bueno, como ven, nos quedan un montón de cosas en el tintero, pero eh, bueno, con mucho gusto, si tienen preguntas, estoy a disposición. Pepe, en principio, gracias por la charla, muy interesante. Hay unas cosas las intuíamos, otras que las estamos aprendiendo también. Y me quedo como para comentar esto de estas habilidades que en la filosofía, en la cultura oriental la dan por sabida y no la cuentan, ¿no? Que es algo que es nato de ellos, propio de la cultura y que nosotros muchas cosas nos falta aprender. Eso es súper interesante. Que no está en los libros, digamos. No, es como un área, un punto ciego entre dos culturas, ¿no? Que eh, yo pongo siempre el ejemplo, ¿no? Del pescadito y el perrito. El pescadito habla de agua y el perrito entiende otra cosa. Para el perrito no es lo mismo el agua que es para el pescadito. Pero el pescadito no se pone a hablar de lo que es el agua. ¿Cómo se va a poner a hablar del agua si es algo que todo el mundo sabe? Pero el Claro. perrito no sabe qué es el agua para el animal marino, ¿no? Bueno, algo de eso pasa. Entonces hay que subir, y acá es donde está la utilidad Hypersoft. Entonces, en lugar de hablar de agua o aire, hablamos de oxígeno. Entonces ahí sí estamos en un punto común. Ese es el gran mérito que tiene ir a tan alto nivel de abstracción, ¿no? Sí, sí, interesante. Bueno, una alegría, bueno, volverme a encontrar con tantos amigos. eh, Así que bueno, después vemos, ¿no? Que eh, si da para hacer otra charla y poder todas estas cosas que la dijimos así tan rápido, solamente para que quede completa la arquitectura, pero es lindo poder detenerse en cada uno de los temas. Es interesante para seguir reflexionando y pensando, ¿no? Lo que hacemos todos los días. Cómo transmitimos, cómo pensamos, cómo intercambiamos. Sí, sí. Hay un tema acá, ¿no? Que todos nosotros lo tenemos muy incorporado, y es que lo que es el tema de las habilidades blandas. Todos sabemos que necesitamos habilidades blandas, no solamente nosotros como consultores, sino los ingenieros, los supervisores, los mismos, la alta dirección. Hace falta la habilidad blanda. El problema es que ya se entra en un terreno que es como que se descompone, ¿no? Se evapora, se vaporiza la, la rigurosidad. Entonces ya cuando entramos en lo blando, ya entramos en puro terreno intuitivo. Entonces está bueno tener herramientas que te permitan manejarte con rigor en ese terreno blando, ¿no? Sin empantanarte. Muchas gracias a todos, y bueno, estamos siempre en contacto. Les voy a pasar la presentación para que la tengan y después seguramente el video también, ¿cierto? Bien, perfecto. Ahí, Pepe, tenemos los que se inscribieron en Eventbrite, tenemos los mails. Así, yo te compartí el listado. Si quieres compartir los mails. Y si no, pásamela a mí, yo lo reenvío a todos los que se Dale, inscribieron. ¿Mm? dale, dale.
Gracias por el tiempo, Pepe. Súper Bueno, útil. bueno, gracias a todos y que tengan linda noche. Hasta luego. Hasta luego.